relacionarlo sí, porque en realidad cuando vas a la escuela y nosotros con mis compañeros y mis duplas, fuimos creo que la mayoría de las veces a primer ciclo, las poquitas veces que entramos a la escuela, Sí, y se ve mucho, o sea, se ven mucho los portadores, los afiches, los nombres con las letras. bien. em, bueno, y ahora en base a lo que estamos estudiando, eh, o sea, ahí te das cuenta más para todas las cosas que sirve, digamos. Claro, como que la mirada Eh, ya cambia sobre esos recursos. sí, sí. Cambia Ujú. porque uno, bueno, primero lo ve como algo que está ahí en el aula, tal vez no los ves en uso, tal vez no lo están usando en ese momento, y lo ves como, Claro. bueno, algo que tal vez alguien mira, ¿no? Pero bueno, justamente es un poco Y la por ahí muy idea cargado, algunas aulas así como que están muy cargadas, así vos decís, con ¿para qué demasiada. tanto? Y después te das cuenta que en realidad no sé si es si es que está muy cargada y, y en algún punto es necesario, o sea. Claro, siempre lo que yo, bueno, no sé, cuando puedas ver el video que yo hice, lo que yo trato de explicar es que no hay que presentar todo junto y que hay que ir presentando y trabajando a medida que vas incorporando. Y si llega el momento en que algo que Sí, hemos puesto ya no lo estamos usando, lo mejor es despegarlo, doblarlo y guardarlo y tenerlo disponible para cualquier otro momento en el que haga falta, porque lo importante es que no pierdan sentido, que no se transformen en una decoración, en algo más que está ahí en el aula y que no claro, se sí, trabaja. decía ahí en el videito que vi que, bueno, que lo primero, una de las primeras cosas que aprenden es a escribir el nombre. Sí, Y por ahí una de las primeras tareas es copiar. Entonces decía que, bueno, que no sea, la actividad no sea copiar por copiar, sino que tenga un sentido. claro, un poco esto de que después, bueno, empezamos con los nombres de los días, después posteriormente de los meses, y por ahí esto de construir la fecha entre todos, porque seguramente en primer ciclo has observado que en general escriben con unos 3 renglones destinados a la fecha, el día, o sea, es decir, la fecha, el día de sol, y yo me llamo, y todo eso, y tal vez si no se trabaja, esos son 40 minutos tortuosos de copia, que los nenes y las nenas están ahí copiando algo que no saben qué es, que no tiene sentido. Por ahí quienes sí ya leen y escriben lo hacen tan rápido que tampoco le prestan atención y son 40 minutos que nos perdimos de hacer algo interesante. Entonces por ahí es preferible escribir menos, pero escribir con la participación del grado, buscar el día, escribir, tal vez que lo escriba algún nene, tal vez que una nena busque el número de la Y fecha y eso, el o sea, nombre del nene. es necesario por ahí toda esa parte, porque, por ejemplo, yo entré a un segundo grado la última vez, creo. Sí. eh, no, a un primerito, o a un segundo, no, a un Ujú. segundo. Y, y llevaba un buen rato eso de escribir la Ver la fecha fecha. y ahí cómo estaba el día, o sea, llevaba un rato largo que es como que a mí se me hacía muy largo a veces, Sí. porque bueno, se A supone que todos se nosotros nos hace entramos ahí largo, a a la ayudar. maestra, a los chicos. El tema es este, Jorge, que sea una actividad de rutina con sentido. Cuando ya se transforma en un ritual que lo tenemos que hacer y que no tiene sentido, es momento de cambiarlo. Cuesta mucho porque los nenes que están acostumbrados es como que eso les da seguridad, saber que todos los días vamos a hacer lo mismo, porque ante los cambios, bueno, por ahí les genera un poco de, ay, no, tenemos que escribir la fecha, pero si se perdió el sentido ya me parece que es momento de avanzar. El trabajo con la fecha, los primeros días de clase, lo que tiene es justamente que ayuda a los nenes y a las nenas a anclar unas determinadas letras con determinadas palabras y eso les va a permitir acercarse a la fonetización de la escritura, bueno, lo que vimos en las clases anteriores, ¿no? Cuando comienzan a aprender a leer, que van mirando la L de lunes, la M, que puede ser de martes o de miércoles, entonces solamente ver la primera no me sirve. Si se hace un trabajo interesante, puede ser productivo y una fuente de mucha información. Y eso se puede trabajar un tiempo.
Si ya vemos que pierde sentido, se puede comenzar a trabajar con la fecha sintética, es decir, bueno, ya no vamos a escribir más toda la fecha, sino que vamos a ir viendo el día, el mes y el año, entonces ahí podemos de nuevo volver a los meses, aprender el orden, decir que, por ejemplo, el 7 es julio, que el 8 es agosto, e ir avanzando en otras notaciones, porque también es interesante que aprendan otras formas de registrar esa información. Entonces, cuando veas después el video que hice yo la otra vez, vas a ver cómo se puede trabajar con eso para que eso tenga sentido. Si uno solamente se pone a escribir la fecha y 3 renglones y le escribe los puntitos en el cuaderno para que copien y estamos 40 minutos diciendo apúrense, 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 ahí me parece que ya tenemos, llegó el momento de cambiar de rutina. Pero si yo estoy trabajando, armando con ellos y ellas la fecha, que pase uno a escribir el día, que pase el otro a escribir el número, preguntamos ayer qué día fue, mañana qué día va a ser, buscamos el mes, después acordamos, bueno, si vamos a escribir algo más, qué es lo que vamos a escribir, si día de sol o día de lluvia, porque tal vez lo podemos ir también registrando en un calendario y después contar cuántos días de sol hubo, cuántos días nublados, tal vez se pueda hacer una estadística, trabajar alguna cuestión de ciencias, pero si solamente va a ser estar los 40 minutos renegando para que copien, me parece que con pasar uno y escribirles la fecha ya está, digamos, y avanzamos en hacer otra cosa más interesante. Ahí me parece, quería recuperar algo que vos siempre planteaste, Patri, del aula de primer grado, que es la copia con sentido, pero que también hay que, digamos, si acordamos un texto, si acordamos qué día es hoy y lo que se va a escribir, lo escribimos en el pizarrón, esa copia tiene sentido, porque es un texto que se construyó entre todos y entre todas en el grado. Y los nenes y las nenas saben qué dice ahí. Entonces, la espera de copiar vale la pena, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero además hay algo que me gustaría que comentaras, Patri, que siempre lo comentás, es que a los nenes hay que enseñarles a copiar, porque no es que ellos saben qué es copiar, digamos, ¿no? Exacto. Digamos, hay unos tips que siempre tirás para que los chicos, para enseñarles a los nenes a copiar, digamos. Sí, justamente de eso estábamos hablando ayer. La copia, es decir, no todos los nenes porque vean algo en el pizarrón van a saber copiarlo, porque observar, mirar un plano, hacer los ajustes, muchísimos ajustes tienen que hacer entre lo que ven ahí y lo que escriben. O sea, es un trabajo que parece un trabajo automático, pero no lo es para ellos y ellas. Entonces, bueno, ver por dónde vamos a comenzar. ¿Se empieza por la izquierda o se empieza por la derecha? Porque una cosa tan básica como eso para nosotros, tal vez no es tan obvia para los nenes y las nenas. Entonces es conveniente, bueno, eso, ¿no? Empezar a ver desde dónde se copia, hacia dónde van las letras. Esto de marcar en el renglón, ¿sí? Ayer hablábamos con una ex estudiante que ya está en un aula de primer y nos pedía ayuda. Y yo le decía, bueno, decirles a los nenes que el renglón tiene un techo y un piso, entonces que la letra tiene que estar paradita ahí en el piso, y ella decía, ay, que escriben en cualquier parte. Bueno, pero todo esto se aprende, todo esto se va a ir aprendiendo, le podemos marcar, podemos sentarnos e irle marcando, o llevarles el cartelito de martes, e irle tapando y decirle primero va esta, después va esta, después va esta, enseñarles cómo se traza la letra, o preguntarles cuál sigue. Una vez podemos, cuando ya vemos que están cancheros, podemos sacarles lo que vamos tapando y decirle, bueno, cuál sigue, hasta dónde llegaste, cuántas te faltan. Si vemos que es muy dificultoso escribir todo, podemos pedir a algunos nenes que escriban solamente martes 9, y los otros, bueno, pueden escribir mucho más. Es decir, tenemos que ir ajustando para que eso sea productivo, tenga sentido, que vayan relacionando
lo que van escribiendo, porque en cierta medida esas palabras, los nombres de los días, de lunes a viernes, y el nombre del mes, se lo van a ir aprendiendo, de memoria, y van a ser palabras referentes, van a ser letras a las que van a recurrir, palabras con las que van a relacionar palabras nuevas que tengan que escribir. Entonces se transforman en palabras conocidas, en fuentes de información confiables, y ayudamos a que avancen en el proceso de alfabetización. No sé si me olvidé de algo, Paula, de lo que... No, me parece que me quedé pensando para hacer una analogía con cosas que estudiamos en didáctica. Vieron que cuando trabajamos con el cálculo mental hablamos de la construcción de repertorios de cálculo memorizado. Bueno, todas estas palabras que los chicos van aprendiendo forman una especie de repertorio, pero de palabras que ellos tienen. Entonces después te dicen, esta escena la deben haber visto muchas veces. Ellos te dicen, por ejemplo, ella es Luciana, y se escribe con la luz de luna, porque luna es una palabra que ellos tienen en su repertorio de palabras memorizado, digamos. Acabo de inventar esa categoría, no lo leí en ningún texto, pero para hacer una analogía, ¿se entiende? Es una construcción de un repertorio de palabras. Por eso esas primeras actividades está muy claro en el video que hizo Patrick, que después lo pueden ver, para ver como esa progresión de arrancar desde el nombre propio, que es su primer repertorio de letras en general, a incorporar otras palabras que van haciendo parte del repertorio, ese repertorio memorizado de palabras que les ayudan a escribir otras cosas. Entonces ellos te dicen ahí, es con la ma de mamá, es con la P y ellos van incorporando después el repertorio de palabras, el nombre de su mamá, de su papá, de sus hermanos, van incorporando el nombre de la abuela, de las mascotas, todas esas cosas las van incorporando a su repertorio de palabras, y esas palabras les ayudan a escribir otras cosas. Por eso es importante como primer trabajo con esto, y me parece interesante esta pregunta que dice Jorge, ¿es necesario tanto tiempo? Y al principio sí, después, como dice Patri, si se vuelve muy rutinario en un sentido que no se incorpora nada nuevo, y conviene cambiar, pensar, ¿no? Digamos, las actividades de rutina van en progresión a lo largo del año, digamos, tenemos que... Claro. Necesitamos irlas ajustando, ¿no? Claro. ¿Te acordás, Patri, que una vez fuimos a un primer grado que fuimos, bueno, para la época de residencia, entonces era más o menos octubre, y vieron que lo deben haber visto esto, que se hace la asistencia también, cuántos vinieron, cuántos faltan. Bueno, y en ese momento ellos ya habían como hecho varias cosas con la asistencia y estaban haciendo, porque algún niño lo había propuesto, un gráfico de barras donde ponían nenes y nenas en un gráfico de barras. ¿Vieron esos gráficos estadísticos que son 2 barritas así o varias barritas? Estaban registrando la asistencia en un formato como ese. Claro, esto ya era octubre, ya habían contado palitos, puesto el número, hecho un montón de cosas, habían llegado a otro tipo de notación, digamos. También cuento esto para ver eso que... escribían en la fecha, en lugar de poner yo me llamo, ponían mi DNI es, y estaban aprendiendo no solo a escribir el DNI, sino cómo se lee ese número tan grande de millones, y estamos hablando de un primer grado, ¿no? Y en otra escuela vimos que anotaban la temperatura que hacía. Entonces los nenes tenían como pendiente, antes de venir a la escuela, ver en la tele o escuchar en la radio la temperatura, o si no, las señas se fijaban en el celular, y tomaban ese dato para incorporarlo. Hoy la temperatura es, y ponían los grados, bueno, nosotros alcanzamos a ver eso, no sabemos si después continuaron con alguna otra cosa. Pero justamente eso, ¿no? Que esa rutina tenía que ver con algo nuevo que se incorporaba y que tenía sentido para el grupo porque era algo que estaban trabajando. No sé, Paula, si querés comentar algo sobre los recursos en matemática, o ya lo vieron a fin del año pasado. En realidad solo abordamos el trabajo con la grilla en un encuentro porque, bueno, es uno de los recursos que permite ver las regularidades del sistema de numeración.
Yo creería que recursos como más específicamente del sistema de numeración, los más importantes, o algunos de los más importantes, son la grilla, por supuesto, porque la grilla permite, la grilla digamos, del 0 al 100 permite trabajar las regularidades que tiene el sistema, en el sentido de, vieron que en la columna, digamos, se repite la unidad o los sueltos y se mueve la decena, que tiene que ver con lo decimal del sistema, y cuando yo miro en una fila, se mantiene fija la decena, digamos los dieces, y se mueven las unidades, ¿no? Entonces, se puede ver siguiente, posterior, contar de 10 en 10, hay como muchas cosas que se pueden hacer en la grilla, y los chicos van como construyendo eso de poder, digamos, advertir eso, ¿no? Que si yo me muevo de 10 en 10, en realidad, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se mueven, entre comillas, unidades y decenas? Que tienen que ver con las regularidades. Otro recurso importante es la banda numérica. La banda numérica suele ser como una cinta o cinta numérica que tiene los números en general del 1 al 31. ¿Por qué del 1 al 31? Porque en general acompaña el calendario. Entonces, en general tenemos del 1 al 31. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a tener la banda si tengo los números con la grilla del 1 al 100? Bueno, en la grilla hay algo que no se ve claramente, sobre todo que los nenes necesitan al principio, y es que en la grilla, cuando uno sigue, por ejemplo, la fila de los 30, cuando yo llego al 39, el 40 sigue acá abajo, ¿está bien? Y eso es porque yo la construí ahí, pero ¿cómo cambio de una decena a la siguiente? No queda tan visible, porque tengo que pegar el salto al otro lado, digamos. Entonces la banda numérica permite, sobre todo en los primeros momentos, permite mirar esa progresión. ¿Cómo paso del 9 al 10? Después cómo paso del 19 al 20, ¿sí? Que permite ver esa progresión que por ahí en la grilla no se ve. Y facilita en las primeras actividades el conteo, porque en la grilla los chicos tienen que saltar de acá para abajo, ¿no? Cuando cambian de decena. Entonces, eso por ahí es más artificial para ellos que contar todo seguido. Entonces, por eso es bueno tener los otros recursos. Y después un recurso que ayuda mucho, sobre todo cuando abrimos el campo numérico, porque la grilla tiene en general, o sea, la grilla convencional del 0 al 100. ¿Qué pasa con números más grandes? Y no hay grillas tan grandes, o sea, hay algunas, pero por ejemplo, hay grillas que van de 100 en 100, por ejemplo, 100, 200, 300, ¿no? hasta el 1000, o de miles, ¿no? Hasta el 10.000, pero en realidad para hacer un conteo finito de primer grado no tenemos más elementos. Entonces, una que nos puede ayudar para ampliar un poquito más y por ahí apoyarnos en el conteo y mirar números más grandes, es la cinta de medir. La cinta de medir en centímetros, ¿no? La podemos tener, por ejemplo, hasta de 150 centímetros. Entonces ahí se pueden hacer actividades, eso lo deben haber visto quizás en el aula de primer grado, pegada en forma vertical en la pared en algún lugar, y se pueden trabajar proyectos, por ejemplo, de ir midiendo los niños una vez cada tanto, registrar en una tabla cuánto medí, esta semana le toca a un grupo, la otra semana le toca a otro, y vamos registrando y podemos ir viendo cuánto crecieron. Entonces, uno, bueno, tiene hasta el 1,50 m, porque por ahí hay nenes y nenas grandes en la escuela, y también permite tener como una especie de banda numérica gigante, digamos, de muchos números, ¿no? Entonces, por ahí nos puede ayudar para alguna situación donde querramos apoyarnos en el conteo. Por ejemplo, si un niño o una niña no sabe, ¿se acuerdan? Bueno, quienes trabajamos este año, trabajamos en algunas escrituras no convencionales, por ejemplo, el 105, había un niño ahí en el trabajo práctico que hicieron que escribía el 100, 105. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cinta numérica, voy a tener el 105 ahí en la grilla, no lo tengo, entonces puedo, por ejemplo, buscar el 100 con ese niño o niña y contar hasta 105, por ejemplo. Entonces, amplía un poquito más algún trabajo, sobre todo con el conteo que se pueda hacer. Y estos proyectos de medir también introducen ese tema en la escuela, que es la medida, ¿no?
que es medirse, ver cómo vamos creciendo. Se puede hacer también un proyecto de pesar, de llevar una balanza cada tanto y pesar a los niños, y entonces uno empieza, que es algo aparte que ellos conocen porque en el pediatra te pesan y te miden en general en los controles, entonces son actividades que nos ponen en contacto a los niños con recursos que son de uso social, ¿no? Ahí me olvidé decir eso, la banda numérica y la grilla numérica son recursos escolares. O sea, yo la grilla numérica no lo encuentro en ningún otro lado, lo tengo en la escuela nada más. Pero el centímetro o pesarse, por ejemplo, la balanza y registrar, son recursos de uso social que nos ponen en contacto con el uso social de los números, y entonces también es importante, ¿sí? Está bueno. Ahí, por ejemplo, el calendario nos pone también, el calendario es un recurso re importante, aparece en el sistema de numeración junto con la lengua escrita, y nos pone en contacto con una cosa que hay en las casas o que tienen en los celulares, por ejemplo, y ayuda a registrar el paso del tiempo. O sea, hay otros contenidos que aparecen, por ejemplo, en el uso del calendario. En el material de ambiente alfabetizador está algunas cuestiones en relación al calendario que son muy, muy, muy interesantes. El calendario también se puede usar como agenda para anotar los cumpleaños, las fechas importantes, si hay una salida en la escuela. Entonces, si tenemos pendiente una salida, podemos ir contando cuántos días faltan para, ¿no? Entonces hay un trabajo con los números que se hace a partir de un soporte que es de uso social. Entonces, eso me parece que está bueno, también como ir incorporando recursos en el aula, que algunos de uso social y otros de uso escolar. Los que Patri por ahí mencionó, casi todos son de uso escolar, me parece, Patri, no los que mencionaste. Pero, por ejemplo, el horario escolar, que está en el video que puso Patri, es un recurso bastante de uso social, porque en realidad mucha gente tiene su horario con sus actividades, ¿no? Y eso está bueno. La agenda es otro recurso de uso social, la agenda que puede ser para registrar cosas, o la agenda en el sentido de el registro de teléfonos y direcciones, por ejemplo, que son todos recursos que se pueden trabajar con los chicos a lo largo del año, que incorporan los dos sistemas y que son de uso social. ¿Por qué insisto con lo de uso social? Porque, retomando algo que dice Patrick, que es la escritura con sentido, digamos. Entonces, si yo uso una agenda o busco en el calendario qué día, busquemos, vamos a hacer una salida, no sé, a X lugar, a la feria, por ejemplo. ¿Qué día va a ser? Entonces me fijo en el calendario. Esa búsqueda de números, conteo, ver qué día es, anotar, hacer una notita para las familias avisando que ese día van a ir, hacer una lista de lo que hay que llevar. Son actividades donde se escribe con sentido. No escribo porque la seño Tami lo dice, el profe Jorge lo dice, la seño Graciela lo dice. No, escribo porque vamos a comunicar a las familias que voy a buscar una fecha en el calendario. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué día es. Entonces, ¿se entiende lo del sentido? Eso es re importante. Porque si no, los chicos sienten que ellos escriben pavadas y que las cosas de los grandes son los que escriben cosas importantes y ellos escriben cosas que no sirven para nada. ¿Sí? Entonces eso está bueno irlo pensando. Después una cosa que me quedé pensando cuando hablabas de la grilla y de la cinta numérica y del centímetro es pensar en esto de irlos introduciendo en el aula de a poco, no llevar el primer día, ¿no? Como un poco yo les digo en el video, no es necesario que el primer día yo ya lleve todos los recursos y arme todo. Lo que es importante es esto, ir con progresión. Entonces, tal vez primero va a aparecer la banda numérica, el calendario, y tal vez la grilla no aparezca el primer día de clase. Tal vez sea una decisión de cuándo es el momento de incorporarlo, cuándo lo necesito, y también la tranquilidad de que no todos los niños y las niñas van a consultar los mismos portadores para buscar determinada información, porque hay que aprender a interpretar los cuadros de doble entrada tienen un tipo de interpretación distinto que el de lo lineal o una lista. Entonces
son diferentes modos de leer, por eso es que no alcanza solamente con conocer las letras, hay que conocer muchas otras cosas más para poder leer, para poder interpretar información, para buscar determinada información. Y bueno, mientras más formatos y más cosas vayamos incorporando, mejor, pero siempre teniendo la previsión de no sobrecargar el aula, como decía Jorge, ¿no? A veces se ve demasiado, y el todo es la nada, porque es tanto que directamente lo ignoramos, o no lo vemos, o no lo trabajamos. Entonces, esa famosa frase, menos es más, tal vez poco, pero bien trabajado, bien tensionado, bien usado, y cuando ya deja de ser significativo es momento de sacarlo, es momento de reemplazarlo por otra cosa, o de que los niños y niñas empiecen a buscar información en otros, y ellos puedan sugerir otros soportes, ¿no? Entonces, bueno, esto de los recursos tiene que ser un recurso, ¿sí? Justamente, es decir, tiene que ser algo que me ayude y que va a ser diferente en cada grado, va a ser diferente el uso según el día, según la información que estamos buscando, y estos tres elementos de los que hablábamos ayer en el audio, ¿sí? Prácticas sociales de lectura y escritura, las que vamos a hacer, los recursos y los usuarios. Esos tres elementos que van a ser diferentes en cada aula, van a ser los que conforman el ambiente alfabetizador. Y siempre tener en cuenta, con respecto a la práctica de lectura y escritura, que hay 4 tipos de situaciones que podemos trabajar. La lectura a través del maestro, la lectura por sí mismos. La escritura a través del maestro, la escritura por sí mismos. Cada una de estas nos va a estar permitiendo trabajar diferentes aspectos. Cuando los nenes y las nenas tienen que escribir por sí mismos y leer por sí mismos, el trabajo fuerte está sobre el sistema de escritura. Cuando es a través del maestro, el maestro lee o el maestro escribe lo que los niños dictan, el trabajo está fuertemente focalizado en el lenguaje escrito, es decir, en el lenguaje de los textos, y se permite otro tipo de conocimientos, aparecen otro tipo de preguntas, otro tipo de intervenciones que apuntan a formar otros aspectos de la lectura y la escritura. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Poder armar proyectos en los que aparezcan las 4 cosas. La lectura por parte del docente, la lectura por parte de los nenes y nenas, que puede ser una lectura grupal, global, general, de imágenes, ¿sí? Y para ir acercándonos después a alguna lectura convencional. Y los proyectos de escritura, donde tal vez los nenes hacen sus propios borradores y el maestro los ayuda, o el maestro ayuda a hacer un listado, una ayuda a memorias para que los grupos vayan trabajando. Es decir, bueno, ir incorporando estas 4 situaciones en un proyecto, porque esto nos va a permitir avanzar en los conocimientos de la lengua escrita. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, alguna inquietud, algo que les haya quedado ahí con... Yo voy a hacer el comentario de la profe de matemática opinando sobre lo de lengua, y es, chicos, chicas, anoten bien esto último que acaba de decir Patricia. Una pregunta siempre de final, clásica, es poder diferenciar el lenguaje, ¿sí? De la lengua escrita. Perdón, lo estoy diciendo bien, Patri, del sistema de escritura, perdón. Sí, el sistema de escritura es una cosa y el lenguaje de los textos es otra cosa. Ahí siempre suele, yo que estoy por ahí en los finales ahí y la veo sufrir a Patricia cuando pregunta y no lo puede diferenciar, es re importante, porque más allá de eso, del chiste del final, lo que quiero decir es una pregunta re importante, saber si estamos hablando sobre el lenguaje, digamos, el lenguaje escrito que tiene que ver con, por ejemplo, poder diferenciar una carta de una receta, de un cuento, digamos, las distintas funciones que tienen los textos que sirven para distintas cosas, y otra cosa, yo lo estoy diciendo a lo bestia porque soy la de matemática, quiero decir, pero y otra cosa es trabajar sobre el sistema de escritura, sobre qué letras van en una palabra,
si las palabras van separadas o juntas, es otra cosa, ¿sí? Entonces es re importante esa distinción, porque eso hace que cuando ustedes en sus planificaciones pongan actividades, no es porque solo lo tienen que saber para el final, pero es porque cuando uno pone actividades tiene que saber a qué está apuntando, ¿no? Entonces esa distinción es re fundamental y tienen nombres parecidos, entonces se suele generar confusiones, pero conceptualmente son cosas distintas, ¿no? Sí, es muy ¿Lo dije bien, importante, Patri, lo dije sí, mal? lo dijiste muy bien y es muy importante esto, porque si no caemos en la tendencia tradicional de pensar que alfabetizar es enseñar las letras. Y eso es solamente un aspecto, eso es el aspecto del sistema de escritura, que también he escuchado invenciones en los exámenes tales como sistema de lectura y escritura. No, no, el sistema de escritura, con ese leemos y con ese escribimos. Y el lenguaje de los textos, porque si no, los nenes y las nenas piensan que escribimos como hablamos, y no escribimos como hablamos, escribimos con un determinado lenguaje, porque hay convenciones y los textos tienen propiedades, coherencia, cohesión, autorreferencialidad, bueno, un montón de cosas que ustedes vieron en lengua, en didáctica de la lengua, y que van a trabajar en el aspecto de lengua, y la lengua es un área que aparece en dos dimensiones, aparece como un área de estudio, en la escuela, pero también como un área transversal, porque yo leo y escribo en todas las áreas. Entonces es necesario aprender que no es lo mismo un texto en lengua que un texto de ciencias naturales, o que un texto en ciencias sociales, o que un texto en matemática. Entonces, estamos alfabetizando en diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso es importante. La lengua va a aparecer fuertemente en la alfabetización inicial en el primer ciclo, pero nos seguimos alfabetizando, no ya en el sistema, sino en el lenguaje escrito y en las prácticas de lectura y escritura durante toda la escolaridad primaria, seguimos en la secundaria y seguimos hasta en el instituto, en el terciario, universitario, alfabetizándonos académicamente. Nos alfabetizamos toda la vida porque siempre van a estar apareciendo nuevas situaciones, más con esto de la digitalidad. Aparecen espacios inéditos de comunicación y aprendemos a comunicarnos de manera cada vez más efectiva con diferentes formatos. Entonces, hace unos años no existía el WhatsApp, por ejemplo, y ahora lo usamos para diferentes cosas, situaciones formales e informales. Entonces, bueno, con ese simple ejemplo, y van a seguir apareciendo nuevos géneros y nuevos formatos comunicativos. Entonces no alcanza solamente con una alfabetización en primer ciclo, la alfabetización es toda la vida. Nos alfabetizamos toda la vida. Bueno, chicos y chicas, queda muy poco tiempo, quedan segundos. Si no alcanzan a preguntar algo, lo podemos hacer por el grupo, ¿sí? Si surge otra pregunta, sea hoy o sea más tarde, podemos seguir charlando por el grupo de WhatsApp.